En la ayudantía pasada vieron los tópicos de integral de línea, ¿cierto? Sobre campos vectoriales y campos escalares. La ayudantía de hoy día se va a tratar también sobre integrales de línea sobre campos eh, vectoriales, ¿ya? También hay una pregunta de integral de superficie, pero esta está más enfocada en lo que es el teorema de independencia de caminos, ¿ya? Que no sé si lo recuerdan, pero cuando estemos en el ejercicio vamos a hacer un repaso para que lo tengan ahí clarito. Ya, voy a empezar a compartir pantalla. Y comencemos. Bueno, la primera pregunta dice, sea el campo de fuerzas menos x, y cuadrado más x, z, a lo largo de la trayectoria gamma, la cual es la intersección del elipsoide x al cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 4 con el cilindro x cuadrado más z cuadrado menos 2z igual a 0 con y mayor o igual a 0. Lo primero que nos piden es encontrar una parametrización adecuada para la curva gamma, ¿ya? Así que hagamos eso. Bueno, cuando uno trabaja con parametrizaciones, algo bien particular es que puede encontrar más de una parametrización para una misma curva, ¿ya? Así que nosotros vamos a trabajar con una en particular, ¿ya? Eh, ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para parametrizar esta curva? Considerando también la geometría que tiene las superficies que se intersectan para formar la curva. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Si nos fijamos, aquí por ejemplo, tenemos algo parecido, o sea, es un cilindro, ¿cierto? Es un círculo desplazado. Entonces, bien podríamos utilizar coordenadas polares en x y z, ¿cierto? X y z, entonces nos estaría quedando como x de teta igual a r de teta coseno de teta. No, perdón, z de teta, también r de teta por el seno de teta. ¿Ya? Aquí el r es una función que depende de teta porque cuando yo hago la parametrización de una curva, espero que me dependa de solamente una variable. Ya no puedo dejarlo aquí como x es igual a r coseno y z igual a r seno, sino que este r tengo que escribirlo en función de teta, o al revés también podría ser, el teta escribirlo en función de r, pero es mucho más sencillo hacerlo al revés, ¿ya? De r escribirlo en función de teta. Entonces, encontramos cómo sería eh, esa dependencia, ¿ya? Bueno, podemos reemplazar esto en esta ecuación, ¿ya? Eh, y vamos a ver que x al cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cierto? Pero es r cuadrado de teta, menos 2z, y z vale r de teta por el seno de teta, y esto es igual a 0, ¿cierto? Bueno, aquí puedo despejar, puedo pasar este para acá sumando, dividir por r, y nos va a quedar r, que r de teta es igual a 2 seno de teta, ¿cierto? Entonces ahora esta expresión de r la puedo reemplazar acá nuevamente y vamos a obtener que x de teta va a ser igual a 2 seno de teta por coseno de teta, ¿cierto? Pero ¿eso cuánto es? Eso es seno de 2 teta. Y por otro lado, acá, el z de teta va a ser igual a r, que es 2 seno de teta por el seno de teta, y eso es 2 seno cuadrado de teta, ¿cierto? Ya, entonces ya tenemos x y z parametrizados. Ahora nos falta parametrizar la variable y, ¿cierto? Bueno, pues para eso simplemente reemplazamos los valores que tenemos para x y z en esta ecuación y despejamos y, ¿ya? Obteniendo, eh, bueno, primero despejemos acá y, ¿ya? Directamente. Vamos a obtener que 4y cuadrado
es igual a 4 menos x al cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Pero resulta ser que este x al cuadrado más z cuadrado, bueno, va a tener un valor que lo vamos a calcular más adelante. Aquí puedo pasar no, voy a sacar raíz. Vamos a tener 2, valor absoluto de i, ¿cierto? Porque lo estoy sacando la raíz a un elemento que está al cuadrado, pero en el ejercicio nos dicen que i es mayor o igual a 0. Entonces, va a ser simplemente i. Es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado más z al cuadrado. Ahí. Ahora paso el 1 medio. Raíz de 4 menos x al cuadrado más z cuadrado. Ya. Y ahora, tenemos x al cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Aquí tenemos que x al cuadrado más z cuadrado es igual a 2z, ¿cierto? ¿Y 2z cuánto es? Es 2 veces esto, es 2 veces 2 seno cuadrado de teta, o sea, sería 4 seno cuadrado de teta. Entonces, esto nos dice que i es igual a 1 medio de la raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de teta. Bueno, pues aquí, ¿qué es esto? Yo puedo aquí factorizar por 4, ¿cierto? Nos va a quedar, bueno, factorizo por 4, lo puedo sacar, su raíz es 2, entonces se me va a ir con el 2 de afuera. Me va a quedar simplemente la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta, ¿cierto? Bueno, pues, ¿cuánto vale 1 menos seno cuadrado de teta? Eso es coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Y como está en raíz, me quedaría el valor absoluto del coseno de teta. ¿Ya? Entonces, ese sería el valor que toma i en la parametrización. Pero tenemos que fijarnos de nuevo que i es mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿entre qué valores se va a mover el ángulo teta para que se cumpla esa restricción? ¿Entre qué valores se tiene que mover? Recordemos que si este es el plano, eh, claro, es entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si este es el plano, este es el eje X, ¿cierto? Este es el eje Y. Nos dicen que eh, Y es mayor o igual a 0. Ah, claro, que Y es mayor o igual a 0, ¿cierto? Ah, espera. Entonces, claro, para que el Y sea mayor o igual a 0, aquí eh, el, el coseno es positivo entre menos pi medio y pi medios, ¿cierto? Porque entre pi medio y 3 pi medio, ahí toma un valor negativo. Entonces, el teta tiene que moverse entre menos pi medio y pi medio. Aquí lo voy a colocar. Eh, que teta moviéndose entre menos pi medio y pi medio, obtendríamos que i es igual al coseno de teta. Y con esto, entonces, la parametrización r de teta va a estar dada por, eh, ¿cómo quedaría acá? Aquí vendría siendo el x, ¿cierto? Que dijimos que era el seno de 2 teta. Aquí vendría siendo el i, que es el coseno de teta.
Y aquí vendría estando el z, que es 2 seno cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces, esa sería la parametrización que encontramos. De nuevo, esta es una de las parametrizaciones posibles, ¿ya? También, por ejemplo, hubiésemos podido trabajar con una parametrización aquí completando cuadrado, ¿ya? Escribiendo esto como x al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Ahí podríamos haber hecho x igual a coseno de teta y z igual a seno de teta más 1, ¿ya? Y ahí hubiésemos llegado a otra parametrización, pero nosotros vamos a trabajar con esta. Entonces, vamos a calcular la segunda. La segunda nos dice, usando la parametrización del ítem anterior, la que acabamos de obtener, calcule la magnitud del trabajo realizado por el campo F a lo largo del camino gamma, ¿ya? El campo F, recordemos que estaba acá, menos x, y cuadrado más x, z, ¿ya? Entonces nos piden la magnitud del trabajo sobre este campo a lo largo del camino gamma, ¿ya? Entonces, para calcular una integral de línea sobre un campo vectorial, además de la parametrización, necesitamos la derivada de la parametrización. Entonces vamos a derivar acá. R' de teta va a quedar dada por, sería la derivada de esto, ¿cierto? Que es 2 coseno de 2 teta. La derivada de esto, que es eh, menos seno de teta. Y la derivada de esto, que es 4 seno de teta por el coseno de teta, ¿cierto? Eh, ya. Entonces, el trabajo va a ser igual a la integral sobre el camino, gamma, del campo, ¿cierto? Evaluado en la curva por R', ¿cierto? En dr. Entonces, sería primero evaluar el campo en el camino, en la parametrización que nosotros encontramos del camino. Dijimos que teta se va a mover entre menos pi medio y pi medio. Entonces, sería f, que es menos x, sería menos x menos seno de 2 teta. Luego, sería y cuadrado más x, que sería coseno cuadrado más seno de 2 teta. Y por último, el z que vale z, así que sería 2 seno cuadrado de teta. Por. Ese por es un producto punto, ¿ya? Es el producto punto entre esto y la derivada, que es la que calculamos más arribita. Entonces sería por 2 coseno de 2 teta, menos seno de teta, 4 seno de teta, coseno de teta. Y esto en de teta. Ya, entonces, esto, ¿a cuánto es igual? Bueno, hacemos el producto punto, vamos a obtener de menos pi medio hasta pi medio. Sería esto por esto, ¿cierto? Es menos 2 seno de 2 teta coseno de 2 teta. Esto por esto, lo que sería menos seno de teta coseno cuadrado de teta
menos seno de 2 teta, seno de teta, y esto por esto, que sería más 8 seno al cubo de teta por el coseno de teta y todo esto por d teta, ¿ya? Bueno, habría que calcular todo esto, pero aquí es importante notar lo siguiente. El seno es una función impar, ¿cierto? Aún cuando está evaluado aquí en un 2 teta, porque ese 2 lo único que hace es como aumentar el, no me acuerdo cómo se llama, creo que es la longitud de onda de aquí de la curva, ¿ya? Entonces, lo único que haría sería ensancharla o achicarla, en este caso la ensancha. Eh, entonces, no hay como un desplazamiento de la curva y por lo tanto sigue siendo una función impar. Lo mismo pasa acá con el coseno, ¿ya? Y la función coseno es una función par. Entonces, cuando multiplico una función impar por algo par, me da impar, y al integrar algo impar en un intervalo simétrico, esa integral me da cero. Entonces, esto de acá se me anula. Acá tenemos algo impar por algo par, ¿ya? Recordemos que el coseno es par y al elevarlo al cuadrado sigue quedando par. Así que esto es impar y de nuevo, como estamos integrando en un intervalo simétrico, se anula. Aquí tenemos algo impar por algo impar. Eso es algo par, así que ya no se anula y lo vamos a tener que calcular. Y por último, tenemos seno al cubo de teta. Seno es una función impar. Al elevarlo al cubo, que también es una función impar, me queda algo impar. Por algo par, me queda impar. Y en el intervalo simétrico se anula, ¿ya? Así que lo único que me estaría sobreviviendo es este término de acá, ¿ya? Entonces, esto sería igual a... eh, voy a escribir el seno de 2 teta como 2 seno coseno, ¿ya? Entonces me va a quedar afuera menos 2 la integral desde menos pi medio hasta pi medios de bueno, dijimos que era 2 seno coseno, el 2 lo sacamos, entonces me va a quedar seno por seno, eso es seno cuadrado de teta, por coseno de teta en d teta. Ya. ¿Y esto cómo lo podemos resolver? Podemos hacer un cambio de variable, decir que t es igual al seno de teta, que dt es igual a coseno de teta por d teta, y que cuando cuando teta tiende a menos pi medio, entonces t va a tender acá a seno de menos pi medio, eso es menos 1. Y acá cuando teta tiende a pi medio, vamos a tener que t va a tender a seno de pi medio, que es 1. Entonces puedo reemplazar esto acá, es decir, menos 2, la integral desde menos 1 hasta 1, de, aquí me queda seno, tengo seno cuadrado, ¿cierto? Pero seno vale t, entonces sería t cuadrado por coseno de teta por d teta, eso es dt. Entonces sería esto. Integro simplemente menos 2 por t al cubo tercios evaluado desde menos 1 hasta 1. Y esto vendría siendo igual a menos 4 tercios. ¿Ya? ¿Esa es la respuesta? No todavía, porque nos piden aquí la magnitud del trabajo, ¿ya? Y la magnitud es una cantidad positiva. Entonces, no sería menos 4 tercios, sino que lo que nos están preguntando es esto, el valor absoluto del trabajo, ¿ya? Esa es la magnitud. Entonces, sería 4 tercios, ¿ya? Importante que noten ese detallito, ¿ya? Cuando me preguntan, si me hubiesen preguntado por el trabajo en sí, ahí la respuesta sería 4 tercios. Pero como me preguntan la magnitud del trabajo, entonces tengo que escribirlo en positivo, ¿ya? Que va a ser entonces 4 tercios. Bueno, eso
era un ejercicio bien parecido a los que resolvieron en la última identidad. Así que, ¿les quedó alguna duda? Yo sí, Dime. de que en la I queda el valor absoluto del coseno, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando lo recorre en el lado negativo, igual se podría poner un menos y se cumple. Entonces se tendría dos valores de I y se saldrían de integrales, ¿o no? ¿cómo? Acá. Sí, que para esos valores del ángulo ¿Mm? queda positivo, pero para los valores se le puede poner un menos al frente y queda también positivo. Entonces saldrían dos integrales, ¿no? O no funciona así. Claro, a ver, déjame pensarlo. Porque dice I mayor o igual a cero, ¿cierto? Mm, mm, mm. Claro, en estricto rigor, sí, todo esto en realidad se hizo pensando en que aquí x es mayor o igual a cero, ¿ya? En ese caso, sí tendría sentido hacer lo que hicimos, ¿cierto? Porque en ese caso, eh, tendríamos de nuevo el plano, tendríamos acá x, y, ¿ya? Y como x es mayor o igual a cero, aquí vendría siendo desde menos pi medio hasta pi medio. Eh, Ahora, yo sé que es un poco trucho, por decirlo así, cambiar el ejercicio en vez de el desarrollo, eh, pero bueno, así es como nos lo mandaron en la pauta, por lo menos, ¿ya? En la pauta nos mostraban todo este desarrollo, entonces lo que aquí debería decir es y es x mayor o igual a cero. Eh, por eso no me gusta mandarlo la identidad como tan antes, porque si siempre tienen estos pequeños errores, ¿ya? Entonces, bueno, aquí debería ser x mayor o igual a cero, pero claro, como dices tú, en el caso de que hubiese dicho y mayor o igual a cero y que así hubiese sido el ejercicio, eh, claro, para que se cumpla y mayor o igual a cero, tendríamos que trabajar en esta parte, en este semiplano, ¿cierto? Entonces, claro, el ángulo se estaría moviendo entre cero y pi medio, y ahí, como es el valor absoluto del coseno, tendríamos que trabajar con dos partes. Una cuando el coseno es positivo y otra cuando es negativo colocándole un menos enfrente, ¿ya? Pero eso me hubiese extendido más el ejercicio, y aquí la idea, y por qué yo digo que era precisamente x mayor o igual a cero, porque la idea era quedarse con este intervalo simétrico. Porque con este intervalo simétrico se te van todas estas cosas y te queda muy simple el ejercicio. En cambio, si hubiese sido con i mayor o igual a cero, quedaba el ángulo entre cero y 2 y pi, y ahí ya no se puede hacer el asunto, ya no se puede trabajar así, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenía que decir aquí x mayor o igual a cero, voy a dejarlo esto acá para cuando lo revisen en la pauta, eh, y y así queda como lo resolvimos en el ejercicio. ¿Ya? Perdón igual por eso. Sí, me debía haber dado cuenta cuando lo estaba desarrollando, pero como que lo estaba viendo al revés. ¿Ya? Ya. Bueno, avancemos con la siguiente pregunta, que ya tiene que ver más con la materia que, como les dije, vamos a ver hoy día, que es independencia de caminos. Entonces, primero nos preguntan, considere el campo de fuerzas acá, y por e elevado a xy, y x por e elevado a xy. La primera pregunta que nos hacen ¿es F un campo vectorial conservativo sobre R2? Y nos piden justificar la respuesta. Eh, bueno, ¿cómo podemos ver nosotros que F sea un campo vectorial conservativo sobre R2? ¿Qué alternativas tenemos? O bueno, también, ¿qué quiere decir que sea un campo vectorial conservativo? Eh,
Bueno, que sea conservativo quiere decir que ahí es cuando entra en juego lo del teorema de independencia de caminos, porque ese teorema nos dice que si un campo es conservativo, se tiene la equivalencia con el hecho de que al integrar sobre una curva, eh, que al integrar sobre una curva, da lo mismo sobre qué curva integremos en el campo vectorial, lo único que me importa es dónde empiezo y dónde termino, ¿ya? Entonces lo que quiero ver yo si es que acaso este campo cumple con esa condición, ¿ya? Y nos piden también justificar la respuesta. Entonces vamos a utilizar ese teorema. Aquí lo que necesito yo para poder ocuparlo es que F, o sea, que la región sobre la que estoy trabajando sea convexa, ¿ya? Porque eso me permite una caracterización muy simple del hecho de que sea conservativo, ¿ya? Si la región sobre la que estoy trabajando es convexa, entonces yo puedo trabajar con el rotor del campo, cuando estamos en R2, o las derivadas, igualarlas, y ahí comprobar si es que acaso son iguales, entonces va a ser conservativo, ¿ya? Lo que es un criterio mucho más simple de trabajar. Entonces la pregunta ¿es R cuadrado una región convexa? ¿Qué quiere decir que sea convexa? Bueno, que sea convexa quiere decir que, bueno, voy a dibujar aquí un círculo, por ejemplo, o esta figura. Voy a hacerla de nuevo. Acá. ¿Esto es convexo? Sí, es convexo, porque si yo tomo dos puntitos cualesquiera, acá por ejemplo, o acá, si yo los uno con una línea, esa línea recta está enteramente contenida dentro de la región, ¿ya? De nuevo, la línea que los tiene que unir tiene que ser una línea recta, ¿ya? Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, para cualquiera de los puntos que yo tome acá, siempre la línea va a estar contenida. Un ejemplo de un conjunto no convexo podría ser algo así, por ejemplo. ¿Ya? Porque si bien, si yo tomo un punto acá, lo uno con uno acá, claro, me queda, pero si yo tomo uno acá y lo uno con este, si se fijan, esa línea va a pasar por fuera del conjunto, entonces no sería algo convexo. ¿Ya? Entonces la pregunta ¿es R2 convexa? Sí, porque como estoy tomando todo el espacio, ¿ya? Donde sea que yo me tome dos puntos, la recta que va a unir esos dos puntos también va a estar en R2. Entonces, sí es convexo, ¿ya? Y como es convexo, puedo utilizar esa caracterización de un campo conservativo, ¿ya? En este caso, entonces, lo que necesito calcular es la derivada, bueno, aquí a esto le voy a llamar P de x, y, ya esto lo voy a llamar Q de x, y. Ya, entonces lo que necesito calcular es la derivada de P respecto a I, ya es respecto a la otra variable. Aquí P está en el X del F, ¿cierto? Pero yo necesito entonces calcularlo, calcular la derivada respecto a I. ¿Cuánto vale esa derivada? Vale simplemente E elevado a XI, ¿cierto? Porque derivo primero respecto a I, eh, más I por X elevado a XI. Y hago lo mismo acá con la derivada de Q, que ahora la tengo que derivar respecto a X. Entonces esto vendría siendo E elevado a XI más XI elevado a XI. Bueno, y como estas dos expresiones de P respecto a I es igual a dQ respecto a X, yo voy a tener que F es un campo conservativo.
¿Ya? Conservativo. Tenemos entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? Que, por un lado, R2 es un campo, es una región convexa, y además que F la puedo derivar, ¿cierto? Y que sus derivadas son continuas. Eso es lo que utilizamos en esta parte de acá, que F es una función C1. Así que, dado esas dos condiciones, puedo ocupar este criterio y como se cumple, como ambos son iguales, entonces resulta que F es conservativo, ¿ya? Me está diciendo que en 4 minutos se va a acabar la reunión, así que, bueno, cuando quede como uno, voy a terminarla, le voy a avisar y vamos a entrar en el mismo link, ¿ya? Eh, ya, entonces esa sería la A. Ahora, para la parte B, nos dice, existe una función escalar phi definida en R2 tal que su gradiente sea igual a esto, o sea, que su gradiente sea igual a el campo F mayúscula. Nos piden justificar la respuesta, o sea, de si acaso existe o no, y en el caso de que exista, nos piden encontrar la función, ¿ya? Entonces, bueno, la primera pregunta es un sí o un no, así que les voy a consultar a ustedes. ¿Existe la función escalar phi tal que su gradiente es igual a F? Sí, ¿cierto? Sí existe porque, como vimos en el ítem A, el campo es conservativo, ¿ya? Y que sea conservativo, una de las cosas que quiere decir es que existe esta función escalar, ya que llamamos nosotros función potencial de f, tal que su gradiente va a ser igual a f, ¿ya? Entonces, ahora, eh, eso es lo que me garantiza el teorema de independencia de caminos. Entonces, dado que existe, ahora lo que queremos es calcularlo. Ya, ¿cómo podríamos calcularlo? Bueno, como sale acá, el gradiente de phi yo quiero que sea esto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por un lado, yo quiero que la derivada de phi respecto a x sea igual a i por e elevado a xi. Y, por otro lado, que la derivada de phi respecto a i sea igual a x por e elevado a xi. ¿Ya? Pero, claro, yo tengo esto. Entonces, ¿cómo puedo recuperar yo la función phi sabiendo esto, por ejemplo? Si yo sé que la derivada de phi respecto a x es esto, ¿cómo yo puedo recuperar la función phi? Muy bien. Claro, cuando yo tengo la derivada de algo, ¿cierto? Para recuperar ese algo, lo que necesitaría es integrarlo, ¿cierto? Entonces, como tengo la derivada aquí de phi respecto a x, lo que voy a hacer es integrar esto respecto a x y vamos a ver qué obtenemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería eh, phi, entonces, de x, y va a ser igual a la integral de i por e elevado a xi respecto a x, ¿cierto? Si yo lo hubiese hecho con esta de acá abajo, hubiese tenido que integrar respecto a y. Eh, ya, entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? Aquí el y es constante, así que no lo considero. Y como estoy integrando, me va a quedar e elevado a xi dividido, perdón, en y. Entonces, los y se me van a cancelar y me va a quedar acá entonces e elevado a xi. Y ahora, como es una integral indefinida, me tiene que quedar aquí una constante, ¿cierto? Que yo bien podría llamar c, por ejemplo, pero esa constante es en realidad una función, ¿ya? Porque como dijimos acá, y es constante para x. Entonces, acá me va a quedar una función g que dependa de y, ¿ya? Vamos a terminar ahora
esta reunión, vamos a entrar al tiro, como les digo, en el mismo link, ¿ya? Para que se metan. Ahí nos vemos.